y en el día de hoy pues vamos a reunirnos para hacer la preselección y selección, o mejor, coselección de los proyectos. Entonces, si quiere, Julián, inicie con la parte de su retroalimentación y yo ahorita hago mi parte. Listo, muchas gracias, profe. Entonces, mucho gusto para todos. Mi nombre es Héctor Julián García, soy ingeniero electrónico aquí de la casa. He sido docente de TPI por ya varios, como 7 u 8 oportunidades, ya perdí la cuenta. Y como les estaba comentando el día de hoy el profesor Ismael, el papel que tenemos ahorita es como una especie de prefiltro. En todo el proceso se escucharon todas las ideas, tuvimos la oportunidad de ver todos los videos que corresponden a esta sala, donde a través de una rúbrica, un mecanismo, se toman unos puntos en común y con el profesor discutimos cada una de las ideas. Decir que todas las ideas son válidas, todas las ideas son interesantes, decir que TPI tiene ciertos requisitos para que una idea pueda ser trabajada en este periodo académico. Uno de esos requisitos es uno, que efectivamente se pueda visualizar que tiene un aspecto, tiene una posibilidad interdisciplinar. Quiere decir que, y como van a ver ustedes en su protocolo de conformación de equipos, muchas ingenierías pueden trabajar en esos proyectos. Hay varias tareas asociadas a cada uno de ustedes. Dos, que efectivamente sea un problema, no que sea una solución. Nos alejamos un poquito de nuestra metodología de aprendizaje basada en problemas, nos alejamos un poquito de estos ejercicios académicos en donde de pronto en otras asignaturas que no quiere decir que está mal, sino es distinta la metodología, son desafíos académicos que de pronto no están ligados con una estructura de problematización, que de pronto no corresponden realmente a una problemática y que se salen pues, del marco de la asignatura. Y tres, que efectivamente tenga un impacto social, que lo que hagamos aquí en TPI, y es algo que ustedes se van a dar cuenta, la idea es efectivamente encontrar una problemática, encontrar de esa problemática un problema y llevar a una solución. Siempre la mejor solución, no tal vez la que mejor manejemos, la que ya conocemos, en la que tenemos tal vez un tutorial. Y con estos requisitos es que nosotros hacemos la preselección de las tareas, de las ideas. Algunas de las ideas fueron muy generales en el sentido de, un ejemplo que no está relacionado a ningún proyecto, pretendo, por ejemplo, acabar, o bueno, mi idea de proyecto es hacer hidroeléctricas más económicas, picogeneradores o algo así, son ideas que son muy generales, que son de pronto difíciles de implementar, que hay que aceptar que en el marco de los 4 meses que tenemos aquí en TPI, nosotros como estudiantes no podríamos tal vez generar una solución que compita en el mercado contra estas empresas que llevan 30, 40 años trabajando en lo mismo. Un pequeño ejemplo para que sepan más o menos cómo hicimos también el filtro de las tareas. Algunas ideas estaban ya basadas en dispositivos existentes, en elementos que ya existen en el mercado, en cosas que encontramos en Internet, tal vez. Son las que les digo, se parecen mucho a los ejercicios académicos de, en lugar de hablar de la problemática, yo tengo en mente una solución, sé hacer un dispositivo, sé hacer un elemento, sé cómo podría trabajar un prototipo, ideas que dicen vamos a hacer una aplicación, voy a hacer un dispositivo que haga, pues son ideas que carecen de ese factor muy importante que intentamos dar aquí en TPI, que es todo ese ejercicio de inspiración para realmente encontrar cuál es el problema de una situación, cuál es la causa de esas problemáticas. Algunas de ellas, de esas ideas, efectivamente, no sentimos que tenían una conexión directa con una sociedad, con una población en específico. Acá vamos a tener que abrir las puertas, vamos a tener que golpear puertas, tenemos que preguntar, tenemos que contactar con actores, tenemos que hablar con expertos. Entonces, al no tener esa conexión, al ser demasiado general, se descartaron esas ideas. Y sí, y efectivamente el último comentario que tengo son temas muy similares a los que vemos en la academia, que tienen un carácter como tal vez en otra asignatura hice un proyecto similar y quedó un poquito por fuera la idea de lo que queríamos hacer. Termino mi realimentación general. Le doy la palabra al profe Ismael. El profe se nos fue. Listo. Mientras el profe... Estoy buscando el micrófono. Ah, bueno. Bueno, entonces yo les cuento qué fue mi tarea
que hice durante estos días. Entonces, durante estos días a nosotros nos colocaron una tarea que consistía en mirar unos proyectos. Los proyectos que me tocaron con el profesor Héctor Julián, pues eran los proyectos 87, 88, 50, 89, etcétera, aquí tal como lo estoy indicando. Y nosotros, cada uno, ¿qué fue lo que hizo con ese proyecto? Nosotros nos habían enviado una guía, una rúbrica para evaluar las ideas de los proyectos que ustedes habían presentado, en donde se evaluaron varios criterios. Uno era el eje temático, ODS, la problemática, las características generales de contexto, impacto social, interdisciplinariedad, pregunta esencial, creatividad y transmisión de la idea. Y para eso cada uno de esos criterios se calificaba como 3 puntos que estaban en nivel 3, es decir, excelente, muy bueno. 0 puntos si estaba en el punto de abajo, es decir, lo que se estaba pidiendo por cada uno de esos criterios no cumplía. Un nivel 2 que era el punto intermedio. Entonces, eso era lo que teníamos nosotros como las tareas. Por una parte los proyectos y por otra parte la rúbrica para calificar. En el caso personal, entonces, mi tarea, yo... Mi tarea yo la califiqué de la siguiente manera. En esta parte coloqué los criterios, eje temático, problemática, característica, impacto social, interdisciplinariedad, pregunta esencial, creatividad, y fui mirando cada uno de los proyectos que tenía. Entonces, así fue como yo miré los proyectos eh, muy detenidamente, con mucho juicio, y que encontré, pues encontré algunas cosas muy interesantes. Voy a mostrar los proyectos que yo miré, cada uno de ustedes. Los miré detenidamente y uno de los que me enviaron, pues aparece con esta presentación de video no disponible, que fue el único proyecto que no pude mirar. ¿Qué sucedió entonces? Después de mirar cada uno de esos videos, lo empecé a calificar y me encontré con lo siguiente. Ninguno estaba en la posición de 0 puntos, es decir, que no hubieran tratado lo que se estaba pidiendo como criterio. Y dos, que encontré es que ninguno era excelente, excelente, y que mereciera la calificación de 3 puntos. Y al final, ¿qué me resultó? Pues que a todos les coloqué 2 porque estaban en una posición intermedia. Con las pautas que nos dieron, esta era la calificación que yo había encontrado, excepto para el caso del proyecto número 69, el proyecto 69 que correspondía a aprovechamiento de residuos orgánicos en basurto, que no sé por qué no estaba, es posible que el autor lo haya retirado, es decir, Paula, Joana Garnica y María Juliana Estrada. Ese proyecto no lo miré porque eso era lo que me aparecía. No sé si fue por fallas en los links que le colocaron en TPI o algo otro lío. Entonces esa es mi primera calificación, es decir, ningún proyecto en esta primera mirada yo lo descarté, excepto el 69 el proyecto 69 por la razón que le estoy indicando, y los otros me parecía que estaban en una posición intermedia, que no eran ni la cosa más
digamos, lo último de lo último, pero tampoco estaba mal hecho. Estaba dentro de los parámetros en una posición intermedia. Bueno, digamos, hasta acá va mi retroalimentación, es decir, esto es lo que yo encontré. Sin embargo, ya para la selección de los 6 mejores, ya utilizamos más bien otros criterios con el profesor Julián. Nosotros nos reunimos, discutimos, miramos y bueno, ahora después de que oigamos a la presentación de los proyectos, pues les vamos o yo por lo menos les puedo indicar los criterios adicionales que coloqué para decir a mí personalmente, muy a mi gusto, me parece que estos serían los 6 mejores que deberían pasar, que propondríamos nosotros para que fueran entre los 4 que se seleccionen de este grupo. Bueno, profesor Julián, tiene la palabra usted. Gracias, profe Ismael. Bueno, Laura Natalia, únicamente en este espacio se incluyeron los postulados por los estudiantes, y si el profe Ismael y Lady me permiten, propongo que siempre que tengan una pregunta, ponen el levantar manecita y yo estoy pendiente de darles la palabra en caso que necesiten preguntar algo. ¿Listo? Entonces, Lady, iniciamos. ¿Alguien tiene, perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Listo, inicia, Lady. ¿Listo? Aún no está tu pantalla, ¿cierto? Perfecto, ya se ve la pantalla. Listo, mientras está iniciando, recuerden muchachos que ustedes deben estar pendientes de estos 6 proyectos. Nosotros teníamos una lista mucho mayor, ya no me acuerdo, 15, 16 proyectos. De estos 6 proyectos que nosotros hicimos una pequeña selección, ustedes deben estar tomando apuntes de cuál es el proyecto que me llama la atención, a qué proyecto yo entraría. Desde ahorita deben ser ustedes muy, muy juiciosos, que ya esa oportunidad van a tener la oferta de todos los proyectos, pero ya desde ahorita pueden estar enamorándose de alguna idea. Entonces, sean muy juiciosos, tengan su cuadernito o su celular con notas y vayan anotando los proyectos que más llamen la atención. El numerito del proyecto, ¿cuál es otra vez, Lady? El 8. Listo, gracias. Micrófono. Atlántico. Soy José Delgado, estudiante de último año de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En el país existen cerca de 500.000 familias que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. De estas, 335.000 están ubicadas en zonas no interconectadas y 165.000 en zonas susceptibles de expansión del sistema eléctrico interconectado nacional. Esta situación impide el desarrollo económico y social de estas regiones, pues el acceso a la energía eléctrica es la puerta para servicios esenciales como iluminación, uso de dispositivos electrónicos, comunicaciones, calefacción y cocción de alimentos, entre otros. ¿Cómo se puede integrar el uso de tecnologías 4.0 como Machine Learning y Data Analysis con las tecnologías de energías renovables como solar, fotovoltaica y eólicas para llevar energía eléctrica a estas 500.000 familias sin servicio eléctrico? Perfecto. José Armando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Yo tengo una preguntita para José Armando y no sé si el profe Ismael también tiene alguna pregunta para que usted en un minuto más o menos nos explique su proyecto y tal vez intente si puede contestar más o menos mi pregunta. ¿Listo? Sí. Listo, José Armando. Entonces mi pregunta es, ¿qué tiene que ver el Machine Learning? ¿Qué tiene que ver el Data Analysis? Todas estas tecnologías 4.0 con la red de interconexión. A mí no me queda claro, Eh, sobre todo si soy, por ejemplo, ingeniero agrícola, si soy ingeniero químico, si no estoy tal vez tan familiarizado. pues es, Y, perdón, perdón. ¿Y el profe Ismael tiene alguna pregunta puntual, profe? No, prefiero que conteste la pregunta puntual y muy acertada que ha hecho el profesor Héctor Julián. Listo, José Armando, un minutico. bueno, pues estas tecnologías están Lo que sí me gustaría como... es que abriera la cámara de la persona que está interviniendo. Ah, sí, un momento, ya la activo. Chévere, importantísimo. Buena comunicación. Hola, José Armando, gusto en verlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues respondiendo a su pregunta, estas tecnologías pues están recientemente involucrándose con esto, pero tiene como un gran uso, más que todo como en el despacho energético. Entonces, y más con estas nuevas tecnologías de energía renovable, no convencionales, pues se necesita eh, el análisis y el uso de datos de, sí, de las horas de despacho, en qué momento se tiene que despachar, digamos, energía renovable con energía de la red y pues básicamente es eso, es como para interconectar o hacer uso de estos dos tipos de energía renovable y de la conexión a la red, la tradicional. Muchas A mí muchas me gustaría conocer al José Armando, que usted en este momento está enterado de los muchos proyectos que existen que han hecho soluciones a este mismo problema que usted está planteando. Sí, pues el gobierno nacional está tratando como de expandir la red y llevando pues la energía a comunidades, pero no tengo bien la certeza de qué tipo de energía o tipo de implementación están haciendo. O sea, sé que a años, a este año se está queriendo, el objetivo es como llevar a 100.000 familias o cerca de eso, pero no tengo la certeza de qué tipo de solución se está llevando. Sí sé que está muy orientado hacia las renovables, hacia los paneles solares, sobre todo, pero no tengo muy claro lo que se está haciendo. listo. Bueno, un minutico en adelante. Este era el calentamiento. Muchas gracias, José Armando. Muy gentil. Bueno, muchas gracias a ustedes. Continuamos, profe Ismael. Sí, que pasemos con el siguiente video. Listo. Dale play y yo te digo si nos vemos bien. Desde el principio. Debido al clima y a la escasez de agua en la región de Ricaute, Boyacá, se ha promovido el uso de invernaderos para optimizar la producción agrícola, principalmente de tomate. Esta implementación requiere grandes cantidades de plástico, cubiertas y mecanismos de soporte Perdón, ¿no será que le profesionales. puede subir el A volumen? pesar Porque del ahí uso no de se oye. polietileno transparente y PVC en tuberías, plásticos reciclables es muchas veces quemado, generando afectaciones de la
Sí, pero este video está especial. Déjale una sugerencia, pásalo uno por tab. Cuando dígale compartir, colóquele compartir el tab y le da uno por uno. Es el que le hace que el sonido mejore muchísimo. Debido al clima y a la escasez de agua en la región de Ricaurte, Boyacá, se ha promovido el uso de invernaderos para optimizar la producción agrícola, principalmente de tomate. Esta implementación requiere grandes cantidades de plástico, cubiertas y mecanismos de soporte para las plantas. A pesar del uso de polietileno transparente y PVC en tuberías, plásticos reciclables es muchas veces quemado, generando afectación en el ambiente. El adobe es un material de construcción usado desde el origen de grandes civilizaciones, de bajo costo, mínima afectación ecológica y fácil de elaborar, con barro crudo y un refuerzo interno. Es mi propuesta usar este plástico que produce el uso intensivo de invernaderos para usarlo como refuerzo en el adobe, con el fin de aprovechar mejor el uso del plástico de desecho, con un mínimo de trabajo requerido. Este adobe puede ser parte de construcciones rurales, vivienda nueva o recuperación de construcciones existentes. También puede ser complementada con un diseño sismo resistente aprovechando otros materiales como la madera. Listo. Daniel Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Le pongo la cámara. Gracias, Daniel. ¿Sí me ve? Espere. Aún no. Ya Yo creo no que tengo sí. ninguna pregunta puntual, no sé si el profe Ismael tiene alguna pregunta y si no, defiéndanos, expándanos un poquito. El éxito, Daniel, es que usted nos haga sentir que podemos trabajar en su proyecto, ¿no? Sí. Pues no sé, primero no sé si me vean, entonces... Sí lo vemos. Bueno. Que usted mencionaba una pregunta o pudiera hablar un poquito más de ello, del proyecto. Eh, bueno, esta idea surgió mucho por experiencia personal, Ujú, o más bien un 50-50, 50% de experiencia personal y 50% de no quedarme solo en la mecatrónica. ujú. Porque pues en mi área puedo hacer generadores, paneles solares, comunicaciones, redes, estructuras metálicas y bueno, todo lo que amplía. Y entonces yo quise meter algo que abarcara más temas de los que yo pueda ver, porque pues es como un objetivo final. Y la experiencia personal es porque pues mi familia es de precisamente de Sutamarchán, un municipio que queda ahí en esa región. Y pues es muy común ver el uso del plástico de esa manera y yo veía muchas casas en adobe, pues vueltas nada, destruidas y como la gente como, pues, las dejaba caer porque no veían oportunidad en ello. Entonces de ahí surge un poco la idea de aprovechar ese plástico en ese tipo de construcciones. Pero lo que me enfatizo mucho es en el mínimo esfuerzo porque lo que se maneja son láminas y cuerdas. Como ven, pues la cubierta de un invernadero, pues una lámina, las cuerdas que soportan la planta de tomate. Yo en una materia diseño de elementos de máquinas 2 trabajé con una trituradora y es común, pues los plásticos reciclados se manejan con trituradoras y una de las cosas que recomiendan en las trituradoras de catálogo es no meter ni láminas de plástico ni cuerdas de plástico porque las pueden atascar. Entonces yo decía, bueno, no puedo reciclar eso de un método tradicional, pues toca buscar algo un poco más simple, algo que se pudiera hacer, incluso que no dependiera ni de electricidad ni de gasolina o un elemento motor. Entonces yo dije, no, pues en antes el adobe se le echaba paja de trigo, entonces pues ¿por qué en vez de la paja de trigo no le pongo plástico? Y ahí surgió la idea, sino pues también la hice como muy puntual, muy... ya cuando empecé a aterrizar un poco en TPI, pues me di cuenta ahí que tuve algunas fallitas, pero bueno. ¿No? Muy bien. Gracias, Daniel Fernando. Muy interesante. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna? Yo tengo una curiosidad. El problema es el plástico.
Sí, ¿Es o sea, correcto? el manejo del plástico en El general. manejo de los desechos que sucede cuando hay un invernadero y el invernadero termina, digamos, toda la parte de plástico su vida útil. ¿Qué hacen con Sí, toda esa vaina? ¿Sí? sí, Y la idea es meterla con la tierrita para hacer construcción. ¿Eso es? Como una sí, o primera idea. sea, sí, esa es como la La primera primera idea que se idea. tiene. Sí, Ok. Bueno, es que este proyecto no lo había entendido así y primero no fue uno de los que me gustó, pero luego el profesor Héctor Julián me lo hizo ver como un proyecto muy interesante y ahora que ya lo miré con usted, pues me sigue pareciendo un proyecto muy interesante. bueno, Bueno, gracias. Sí, y creo que secundo al profe Ismael. El problema es el plástico, ¿vale? Sí, No abrace lo del adobe del ladrillo de una vez. Miremos a ver. El problema es el plástico de desecho. sí, Listo. Muchas gracias, profe. Continuamos. bueno. Sí. Tu pantalla se ve quieta. Si algo, Lady. Mm, Lady, tú bien juiciosa nos miras los tiempos mucho, ¿no? Tú nos puedes presionar. Ahí se está moviendo la pantalla, bien. Ujú. Hola, somos Natalia y Paula, estudiantes de Ingeniería Agrícola. Y hemos estado pensando qué pasa con los residuos orgánicos que salen de nuestras casas. Primero, los recoge el camión de la basura, lo dejan en el relleno sanitario designado y ahí se convierten en focos de infección sin ninguna utilidad futura. No más en una casa de 4 personas salen 2 kilogramos diarios de residuos orgánicos compostables, según el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Movilidad de Rivas y Madrid en España. Por lo cual nos preguntamos cuál sería la mejor manera de generar un manejo de residuos orgánicos cíclico. Es decir, un manejo de desechos orgánicos compuesto por la recolección de estos, la transformación de los desechos a materia orgánica estable, su redistribución como biofertilizante a producciones agropecuarias de los cuales se obtienen aún más desechos, así cerrando el ciclo. Así que te invitamos que generes con nosotras comunidades sostenibles con sus residuos orgánicos. Listo, muchachos. Cuéntenos. Mi pregunta es, ¿qué tiene esto de diferente a todas las experiencias que ya existen, efectivamente, llamémoslo en el mercado, en el ecosistema? Hola. Te escucho lejísimos, Laura Natalia. Ahorita que se presentó un compañero. Natalia, la oigo muy pacífico y no le entiendo. Muy, muy pasito. Y ahora, Igual, ay, por Dios. trata que nos grites. Audífonos rápidamente. Pues no sé si quieres que yo... Dale, Paula. Ah, sí, este es de dos estudiantes, ¿no? Sí, este es de Laura y de Paula. Claro que Yo, sí, Laura. Paula. Laura y Paula se reunieron para... pues lastimosamente yo sí no tengo cámara, o sea, ahí sí, perdónenme. Laura hace la mímica, tal vez. Sí, ahí nos complementamos la cuestión. No, pues, o sea, básicamente el proyecto... Perdón, disculpe. ¿Sí puedes? No, no encontré, pero voy a hablar más duro. Ok, dale, si quieres, dale. Un minutico, Laura. ¿Qué lo hace diferente? El punto de esto es hacer un manejo municipal, digamos. En este momento vivo en la Plata Huila. Acá se tiene manejo de residuos biodegradables, digo, reciclaje, cartón, plástico, vidrio, bueno, esto es biodegradable, pero es reciclaje.
un manejo que uno pueda replicar en otros lados. Entonces, siempre. No le estoy entendiendo nada. Qué pena contigo, Laura. Paula, dale. Apoya a tu compañera. No, pues, o sea, la cuestión sobre todo va enfocada más que en una alternativa como tal de mercado para asistentes y pues hacer todo un sistema, ¿sí?, que sea sustentable en el tiempo en las comunidades, ¿sí? Entonces, no es como que es como los sistemas normalmente están funcionando ahora, que repito, pues que si yo contrata un servicio y pues puede tener, digamos, el compostaje de estos servicios, sino que fuera pues un poco más globalizado, como pues decía Natalia, igual ella pues está teniendo una experiencia en la Plata Huila, en el cual pues está, digamos, intentando ver una solución a este problema allá pues en su municipio. Yo por mi parte pues igual también he trabajado pues, como en municipios como Fome, que ellos tienen alguna experiencia un poco así, que intentan hacer, sí, dar solución un poco como más global, como un servicio como tal a toda la comunidad, que sea acceso a toda la comunidad y un poco más globalizado, pues de la, para los residuos orgánicos, para la transformación de residuos orgánicos. Exacto, sí, perdón. ¿Ahora sí? Uy, sí, ahora se te sí. escucha. Acabó el tiempo, Laura. Bueno, listo. Dale, dale. ¿Se me acabó el tiempo? Ya casi se te acabó el tiempo. Bueno, entonces hacer un manejo que digamos que usted lo pueda replicar, diga, usted necesita esas tres estructuras, son muy simples, son muy sencillas, estilo invernadero. Usted necesita cuánta área y necesitas un medio de transporte que te lleve. Entonces ahí el manejo va de tal forma en tanto tiempo y se puede llegar a tal beneficio económico, o sea, puntual, ¿sí? Que yo lo pueda decir, como lo hago aquí, lo hago en el valle, lo hago en los llanos. Es una estrategia, no es solamente un proyecto de reciclaje, digo, de residuos orgánicos. Gracias, Laura. Listo. Continuamos, profe. Sí, cuando nosotros estuvimos mirando este proyecto con el profesor Héctor Julián, vimos que había otros dos proyectos similares de otros estudiantes, que era el proyecto número 87 y el proyecto número 64, que trabajaba sobre el problema, y insisto, el problema lo que estamos tratando ahorita es el problema, que era el problema de los desechos. Entonces, una cosa que no sé si sea factible es si este proyecto que está tratando el tema de basuras, junto con estos otros dos proyectos que son algo similares, pudieran presentar un proyecto que los incluya a los tres. Esa sería, digamos, la inquietud que nosotros tuvimos. Sí, muy bien. Para concretar, era el equipo 64, que es el de Laura y Paula. Y los otros equipos que vimos fue el 87 y el 82. De una vez pueden empezar a conspirar, a ver si trabajan juntos. ¿Listo, muchachos? Listo, continuamos. Yo voy a quitar la pantalla. Ahí se movió. Ya dio play. Hola, buen día. Mi nombre es Juan Diego Pon Castillo. Soy estudiante de Ingeniería Química y el día de hoy te mostraré una problemática que nos debería importar a todos, la cual son los elevados costos que tienen los pesticidas de uso agrícola para el cultivo de la papa y productos similares, siendo lo más afectado a los campesinos. Este problema se agranda más en temporada de lluvia, por ejemplo en diciembre, en donde el uso de estos elementos es más frecuente alrededor de 3 días. Estos costos elevados se deben a que la mayoría de productos son importados y de origen sintético, en donde las materias primas tienen elevado costo. Como también el abandono del campo por parte del Estado hace crecer el problema. Esto trae consigo pérdidas de cultivo, falta de competencia frente a la importación y quiebras de los campesinos.
Los retos que tendríamos que atender para contribuir a la solución de este problema sería pensar en productos que tengan bajos costos de producción y que sean de origen natural. Por ejemplo, tendríamos que pensar en cómo emplear extractos naturales para la repelencia y control de la plaga. Gracias. Listo. Yo no tengo preguntas puntuales. Damos la palabra al estudiante. Perdón que no le tengo el nombre. Buenas tardes. Juan Diego, ¿cómo ha estado? Creo que Bien, este sí, es el señor. proyecto agronatural. Sí, señor. Pues en sí, la idea surgió pues mi interacción con mis primos que son del campo. Ellos pues tenían un problema y era que en temporada de diciembre tenían mucha lluvia, o sea, había mucha, por decirlo así, abundancia de plaga, porque pues al haber lluvia hay mucha plaga, digamos, hay una cosa que pasa con la papa que es que tiene una polilla guatemalteca, que lo que hace es devorársela por dentro con gusanitos, entonces él tenía como que ese problema, entonces yo pensé, bueno, y él me decía, no, es que en los productos que yo suelo usar son muy caros, un litro suele valer 60.000 pesos, entonces él me decía, no, pues que yo tengo que fumigar, digamos, si llueve hoy, al otro día tengo que volver a fumigar porque ya, como por decirlo así, la lluvia retira un poco del pesticida que se puso anteriormente. Entonces él me decía, no, pues no sé qué hacer en ese caso. Y pues yo, pues averiguando en internet, pues en la propuesta TPI, vi que algunos extractos naturales tienen la propiedad de repelencia eh, para diferentes plagas. Entonces, pues en ese caso, las materias primas serían reducidas porque pues digamos, hay extractos como el ajo y el extracto como semillas de ají, de chile habanero, más específicamente, tienen propiedades de repelencia de plagas. Y pues, por decirlo así, son materias primas más baratas. Y pues, como casi la industria en ese campo es de importación, pues es bueno pues, pensar pues, en esa pequeña alternativa. No sé. Tengan Juan Diego, a mí este proyecto cuando lo estuve mirando me llamó mucho la atención porque tiene que ver algo que se llama la independencia alimentaria. Una de las cosas que uno ve de ciertos países es de que quieren estar por encima de otros países a través de manejar los alimentos. Lo podemos ver aquí nomás viendo a nuestro vecino Venezuela, como cuando le cierran el comercio y no le dejan entrar absolutamente nada, los matan de hambre, no les dejan entrar medicinas, etcétera, etcétera. Por eso me gustó mucho este proyecto, independientemente de otras cosas que usted haya dicho, que es el hecho de utilizar pesticidas que son supremamente caros, uno, y la otra es de que eh, muchas veces le meten a uno en la cabeza y al campesino en la cabeza que si no utiliza semillas que vienen de otro lado, certificadas y pagas y que no tienen una buena producción en la tierra donde las van a sembrar, pues le cierran todas las puertas si se fuera a tener como producto de exportación. Justamente el problema de la papa, bueno, la polilla guatemalteca no es de Colombia, es de Guatemala. Entonces justamente ella se propagó simplemente porque nosotros empezamos a traer semillas desde allá. Y pues claro, la plaga infectó prácticamente pues aquí también en este campo. Entonces sí es un buen enfoque. Gracias, Juan Diego. ¿Qué campo? Bueno, ¿De dónde es el campo? señor. Ese es el municipio de Silos, norte de Santander. Ok. Entonces allá hacía mucho, sí, señor, la papa, sea también esto, ciruelos, sea muchos cultivos que... Y otra cosa que habría que mirar es que después de las lluvias viene ese frío intenso, ¿no? De enero. Sí, Dale, Lady. 4 por Laura Natalia y Paula Andrea. Ah, no, mentiras.
Basura tecnológica, Daniel Angulo y Lorraine Rojas. Lady, se te fue el micrófono, si algo. ¿Qué creen que sucede con sus celulares, tabletas, portátiles cuando termina su vida útil? La proliferación de dispositivos digitales se está convirtiendo en un problema para el planeta porque, cuando su vida útil finaliza, su tasa de reciclaje es insuficiente. Aumentarla es clave para frenar el cambio climático y evitar el deterioro del medio ambiente. El término basura tecnológica, también basura electrónica o e-waste, se utiliza para definir todos aquellos aparatos electrónicos que, llegado al final de su vida útil, son desechados. Dentro de este grupo de residuos encontramos tanto ordenadores e impresoras como smartphones, pequeños electrodomésticos, televisores, pantallas, memorias USB, videoconsolas, etc. Los desechos electrónicos se consideran el flujo de desechos de más rápido crecimiento en el mundo, con 44.7 millones de toneladas generadas en 2016, lo que equivale a 4.500 Torre Eiffel. En 2018 se reportan aproximadamente 50 millones de toneladas de desechos electrónicos. De ahí el nombre de tsunami de desechos electrónicos dado por la ONU. Su valor es de 62.5 mil millones anuales. ¿Cómo podemos reducir el impacto de la basura tecnológica? Es posible reunir y recuperar partes de computadores usados que aún se encuentran en buenas condiciones para su funcionamiento, ensamblarlas y crear un nuevo equipo de cómputo funcional para de esta manera lograr el acceso a la tecnología para comunidades que escasean de esta. También se pueden instalar puntos de acopio para aquellas personas que deseen donar computadores, portátiles y tablets y demás dispositivos en buen estado. Listo. Profe, ¿algún comentario? Sí, de este proyecto a mí me gusta es la presentación del problema. El problema es, ahorita nosotros que somos usuarios de muchos productos tecnológicos, esos productos tecnológicos tienen un ciclo de vida que cada vez los que los elaboran los hacen más cortos. Luego la basura empieza a aparecer con mucha más rapidez. Eso, eso es lo que me pareció muy interesante de este proyecto. ¿En qué no estoy de acuerdo? En que de una vez tiene soluciones. Y creo yo que precisamente una cosa que tienen que hacer en la elaboración del proyecto a través del tiempo en este semestre del TPI es las soluciones, no partir con soluciones preestablecidas, sino precisamente a través del estudio ver qué posibilidades hay. Lo segundo completamente, profe, una invitación para Daniel y Lorraine, perdón si lo digo mal, para Daniel y la señorita Rojas, abandonen por completo. El problema es, lo reconozco fácilmente, ¿sí? Chévere si pasamos a la siguiente etapa, que es qué tan grande es aquí en Colombia, qué tan grande es en Bogotá, qué tan grande es en nuestro contexto, no tanto en cifras internacionales. Y dos, abandonemos la idea de ya vamos a coger estos desperdicios y hacer otros computadores. Tal vez esa no es una solución, tal vez eso no ataca directamente al problema, lo mismo que los sistemas y las redes, pero quédense con el problema. Los escuchamos. Ya. ¿Aló, se me escucha? Sí. Yo me disculpo que no tengo cámara en este equipo. Yo pongo la cara. Ya poner la cara por el equipo. Y no, precisamente pues esta iniciativa salió pues precisamente de que ya existía antes una solución. Había un grupo en la universidad que se encargaba de hacer precisamente eso. De pronto sí me descaché en proponer la solución de una vez, pero sí entiendo que tiene que haber un proceso previo de análisis. Yo vi gerencia con el profesor, se me olvidó el nombre ahorita. Pero a mí ya me habían echado la cháchara de que primero es importante enamorarse del problema y pues yo sí
La verdad es que el pitch lo hice más bien rápido, tuve poco tiempo para hacerlo, pero sí reconozco ese error y No, de todos modos estoy dispuesto en analizar y mirar diferentes opciones. Daniel, tal vez no es un error conocer soluciones previas. Lo que pasa es de que en esta etapa del proyecto en donde estamos presentando un problema, no es, de pronto no es el momento oportuno, pero yo creo que no es un error, es parte de lo que tienen que estudiar. Ah, bueno, gracias. Sí, bueno, creo que ya lo viste. listo. Listo. El único error que reconozco es disculparse, ¿no? Usted está aquí tratando de llamar la atención a las demás personas, no solamente con la metodología, Daniel y equipo, toda la clase que está acá. La idea es que, por ejemplo, yo puedo reconocer este problema y tener una solución externa. A mí se me ocurre que se soluciona de otra manera y de pronto me veo sesgado con que esta no es la solución que quiero trabajar, aunque mi idea sea muy buena. Más por ese lado es que va la recomendación, lo que dice el profe Ismael. Obviamente hay que mirar todo el contexto y mirar qué se hace al respecto. Aplica para aquí Colombia, por ejemplo. ¿Listo? Listo, muchas gracias. ¿Profe Ismael iba a decir algo? No, señor, miremos el otro. Lady, presiónnos. Gracias, Lady. Tu pantalla está quieta. Ya, se mueve. ¿Cuál es ese, perdón, que vamos a ver? El 68, ¿le entendía, Lady? Sí, el 68, profe. Buenas a todos, mi nombre es Duan Camilo Albarracín Vargas, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación. Yo les traigo la idea de proyecto para taller de proyectos interdisciplinarios, el cual consiste en los impactos del consumo desmedido de carne sobre el medio ambiente en Colombia, los cuales consisten en degradación del terreno, compactación, erosión y sedimentación, entre otros principales problemas de la industria ganadera. Aparte de estos, el vasto espacio que se necesita y la gran cantidad de agua que son necesarias pues, para la manutención de este tipo de prácticas, especialmente la zona andina siendo la más afectada. Siendo así, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para disminuir las consecuencias ambientales de nuestros hábitos de consumo, especialmente en nuestro consumo de carne? Gracias. Listo. Bueno, demos paso para que nos comenten más sobre el proyecto. Buenas a todos, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Cómo está, Duan? Ya prendo la cámara. Ok, Qué alegría. buenas tardes a todos. Bueno, la idea surgió porque, bueno, pues junto con unos amigos que ellos son vegetarianos, ellos me contaban que, que la manutención de este tipo de prácticas de ganaderas, o sea, como para el ganado, o para los bovinos o para lo que sea, necesitaban ciertos tipos de, digamos que, unas, se puede decir que unas circunstancias en el terreno para que pues fuera viable y fuera, digamos, saludable para los mismos animales. Necesitaban, pues tenían como unos lados malos, ¿no? Unos efectos. Y es que el terreno, a medida que se iba tratando, pues se iba dañando con el tiempo, ¿no? Entonces yo me pregunté qué podríamos hacer como para disminuir eso. Y pues lo primero que se me ocurrió era como atacar nuestros hábitos de consumo, o sea, no disminuir, digamos que no volvernos del todo, dejar de comer carne, pues, sino más bien como controlar esos hábitos de consumo y más que controlarlos, digamos, saber que cuanto más consumimos, pues también más daño le hacemos al ambiente, ¿no? Entonces la idea surgía en esa charla y pues me preguntaba la
idea de qué podía hacer yo como para contribuir a no decirle pues a la gente que dejara de comer carne, pero sí que pudiera, digamos, pues, que enseñar o enseñarnos entre todos también a saber cuáles son las consecuencias y tener un poco más presente ese tipo de cosas. Listo, Duván, muy interesante. Mirar muchas opciones, ¿no? Efectivamente, aquí incluso en nuestra ruralidad colindante, Sumapaz, por ejemplo, que yo tengo, por ejemplo, un acercamiento con esa zona, el problema de compactación por grandes animales es muy complicado. Se está dañando el páramo, efectivamente hay un mercado y hay un público que requiere esa carne. ¿Qué podemos hacer al respecto? Me llama la atención mucho de su proyecto, cómo está abierta esa posibilidad. Existe el problema, lo reconocemos, ¿qué podemos hacer? Un grupo de ingenieros, ¿sí? Ok, de muchas gracias. disciplinas a ayudar a esta problemática. Daniel tiene una pregunta. Daniel Alejandro Prieto. Pero yo creo que esa la resolvemos después porque no es precisamente para la persona que estamos ahorita trabajando. Sí, acuérdense, Daniel de la mano. Yo voy a hacer el comentario desde un punto de vista de no un vegetariano, sino todo lo contrario, de una persona que come carne a la lata, mucha, porque me encanta. Pero lo que usted plantea como problemas, me parece que se queda corto en la cantidad de problemas que conlleva los hábitos de consumir carne. ¿Usted ha visto cuántos incendios forestales ha habido en la Sierra de la Macarena, en la Amazonía, en la Orinoquia? ¿Y para qué son esas quemas? Única y exclusivamente con el ánimo de acabar con este ambiente para colocar un ambiente en donde se pueda tener levantamiento de animales para producción de carne. Entonces, yo le diría es que adicionalmente a eso, le puede agregar ese problema que es un problema bastante delicado y es como el hecho de que se consuma tanta carne hace que muchas empresas empiezan a devorar los sitios en donde debieran ser reservas naturales y las estamos acabando. O ellos las están acabando. Exactamente, pues muchas gracias. Sí, creo que es una interacción que en cuanto ellos las acaban porque pues, nosotros somos los que estamos, digamos, haciendo una demanda, ¿no? Entonces, es como esa interacción demanda-oferta y cuáles son las consecuencias y es exactamente lo que usted dice. Y ese tipo de prácticas son las que me gustaría acabar o atacar. Y es que, Duván, yo inicié con con una cosa diciendo, yo soy un carnívoro. ¿Por qué? Porque precisamente algo que uno tiene que mirar ahorita es el grave problema independientemente de posiblemente cuál es la solución. ¿Por qué? Porque es que la solución también la pueden atacar, y usted sabe, en países como el caso de la India, donde las vacas son sagradas, donde la carne no se consume en grandes cantidades porque tienen una filosofía diferente y son vegetarianos más que otra cosa. Bueno, entonces yo digo que esa ya sería como las cosas que habría que hacer para minimizar o erradicar el problema. Ok, muchas gracias. Bueno, seguimos con el otro. Pues yo quisiera que miráramos el hecho de que las otras dos personas que trabajaron un proyecto similar, porque el proyecto que decía uso y procesamiento de la biomasa proveniente de plazas de mercado a través de los productos generados por larvas, y el proyecto
ya le digo el otro proyecto, 64 el 85. 64, que era el de comunidades sostenibles con manejo de residuos orgánicos, y creo yo, sin haberlo visto, el del procesamiento de residuos orgánicos en Basurto, pues es el mismo problema, me parece a mí. Entonces, no sé si esas personas estarían interesadas en unirse y presentar un solo proyecto que me parecería muy interesante, porque no quisiera descartar a los otros proyectos, porque no, el hecho de que no hayan sido seleccionados entre los 6 primeros no quiere decir de que no fueran importantes. De acuerdo. Profe, qué pena una pregunta. ¿Esos proyectos también están dentro de este mismo grupo, cierto? Esos otros Sí, dos claro. proyectos. Sí, porque nosotros no estamos hablando de otros proyectos ni de los proyectos externos, no, solamente estamos hablando de estos proyectos que fueron los que nos colocaron a nosotros para evaluar. Perdón, qué Ok. pena, yo tengo una pregunta. Sí, Sí. yo creo Y que es, vale, hágale. mm, eh, eh, sí, en cuanto caso en que me interese una idea de otro proyecto que no es el mío, ¿es posible que me pueda vincular a ese proyecto y que mi proyecto sea desvinculado o algo así? Duván, ¿usted le va a sacar la mano y darnos gusto a nosotros los carnívoros? No puede ser, no puede ser. No, Ese no, proyecto no, suyo es no por muy dedicar la mano, sino encantador. porque pues, es como por ver más ideas. Vea, yo creo que en la sesión pasada del lunes hicieron esa misma pregunta, de qué pasa si yo he propuesto un proyecto, me enamoro de otro proyecto, el otro proyecto del cual yo me enamoro, lo descartan, y mi proyecto que yo ya retiré, pues ahora ya nadie lo conoce. Ese fue algo que dijeron en la vez pasada. Y y la respuesta que yo entendí es, si usted se enamora de otro proyecto, pues quédese con el que se enamoró más. Como la vida misma, ¿no, profe? Sí, Duván, usted primero pasa por un filtro donde dos profes decimos, este proyecto vale la pena trabajarlo. Profes que han trabajado proyectos durante varios semestres y dicen, a este proyecto le queremos dar una oportunidad, confiamos en él". Otras personas van a ver su proyecto y van a decir, nos llama la atención, queremos trabajar en este proyecto. Efectivamente reconocemos que es un problema, podemos ayudar a una sociedad con ello. Somos ingenieros y podemos, o diseñadores, y queremos trabajar en ese proyecto y usted los va a decepcionar. Entonces, creo que esa medida es únicamente para cuando usted se presenta y efectivamente dice, nadie quiere presentar, nadie quiere trabajar con usted. Ahí sí tal vez se puede tomar la decisión de irse a otro proyecto, pero mientras tanto confíe en su idea. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Sí, muchas Listo. gracias. Daniel Alejandro, habíamos dicho que hacíamos el método de la manecita, pero bueno, Daniel, ¿tiene una pregunta para nosotros? Sí, señores. Es que lo que quiero preguntar es, estos proyectos que uno escoge como bien vi, hay algunos que, digamos, son muy generales, son muy amplios, ¿sí? Entonces, estos proyectos se podrán, digamos, cambiar en o sea, si uno los coge, si uno quiere, digamos, aplicar porque el área le parece interesante, pero sin embargo, parece, o sea, desde mi punto de vista hay proyectos que en 6 meses no van a poderse trabajar porque es que son demasiado amplios y si se pueden acotar al el alcance que puedan tener a simplemente, por ejemplo, un, un caso particular, no de un gran problema, pero que evidentemente se pueda escalar, ¿sí me hago entender? Listo. No sé si el profe le quiere contestar o le contesto yo, profe. Daniel, yo pienso que todo proyecto tiene que mirarse varias cosas. Una de las cosas que hay que mirar es el alcance. Y desde luego que en el alcance uno tiene que decir el tiempo. Yo puedo colocarle un gran alcance a mi proyecto, pero eso necesita 5 años. Entonces, eso quiere decir de que tengo que limitarlo, tengo que agotarlo, porque nosotros vamos a trabajar en TPI, que es un solo semestre académico. Entonces, el alcance y el tiempo tienen que estar
medidos de tal manera que se pueda terminar el proyecto. Listo. Para complementar, Daniel, a eso venimos a TPI. Todos los proyectos en realidad, y si se dio cuenta, en muchos de los proyectos nosotros le dijimos a los estudiantes, elimine esa solución, no se comprometa con esa solución, no se enamore de esa solución, quédese con la problemática, con el problema, con un tema en general. El tema es el que se va a trabajar y ustedes se van a dar cuenta, y ya adelantando, haciendo spoiler de la asignatura, van a durar unas 2, casi 3 semanas tratando de identificar cuál es el problema. En este momento no tenemos problemas, tenemos problemáticas. ¿Listo? Spoiler, vamos a hacer matrices de Bester, vamos a hacer ejercicios de problematización, árboles de problemas, búsquedas sistemáticas de información, una cantidad de herramientas para poder determinar realmente cuál es el problema. Entonces es muy temprano para decir si un problema es grande o pequeño, porque simplemente tenemos una problemática en general, Daniel. Y segundo, el alcance, efectivamente, lo ponen ustedes, pero que sea un alcance real, que efectivamente podamos dar algún tipo de solución, mitigación, alguna propuesta en el periodo de los 4 meses de TPI. Entonces es muy temprano para poder decir si un proyecto es muy grande o muy pequeño. Ese es el ejercicio de estas primeras semanas. Vale, Daniel, yo le entendí que usted está preocupado por saber con qué proyecto usted se inscribe. Sí, señor. Esa es la pregunta, porque si es así, yo le diría lo siguiente. Hoy tenemos una metodología en donde estamos seleccionando unos proyectos que se van a proponer a todo el grupo de 2 a 4. Es decir, de este grupo se sacan 4 proyectos. De los otros grupos que están evaluando otros colegas, ellos también van a sacar 4 proyectos, es decir, en total van a salir muchos más proyectos, no solamente de los nuestros, sino de los que evalúen los compañeros más los externos. Entonces, el que usted se inscriba en un determinado proyecto, no necesariamente tiene que ser de estos 4 que nosotros estamos presentando acá, sino estos 4 son los que se van a presentar a todo el grupo de 2 a 4. Gracias. Vale, ¿Es correcto? Sí, me quedó mucho más claro. Muchísimas gracias. Sí, sí, porque hay proyectos externos y de pronto usted dice, ninguno de los proyectos que me presentaron aquí me gusta, qué vaina. Entonces, no, es que van a existir otros proyectos que van a ser presentados por otras personas y seguramente que ustedes, las personas que están en cabeza hoy presentando el proyecto, es porque quieren presentarlo y que otras personas también se animen con su proyecto y lo acompañen para llegar a una solución del problema que están planteando en este momento. Dani García. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Pues yo tengo una duda, yo soy del grupo 87, también de residuos orgánicos, entonces, ¿cómo hacemos para organizar el grupo con las compañeras? Ah, es que esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta, o sea, es que vea, a mí me parece que esos 3 proyectos son, digamos, tienen algo similar. Y lo que tienen de similar es el problema. Y la solución son 3 soluciones bien diferentes. Y eso es lo que me parece interesante, que uno ya se va a encontrar a un problema en donde de pronto si van a trabajar de forma conjunta, ya tienen conocimiento o tienen cierto manejo para solucionar ese problema con diferentes ópticas. Y eso es lo que hace que la multidisciplina en este tipo de proyectos sea bien interesante y les cueste menos más adelante empezar a decir, oye, ¿y ahora qué le metemos a eso para que sea multidisciplinar? Ojo con el protocolo, el protocolo de conformación de grupos. Hay unas reglas, una cantidad de programas académicos que puede haber en cada grupo, y si ustedes se unen y no las cumplen, pues, ¿qué hacemos ahí? ¿Listo? Por lo general no se aceptan, no se logran, no se rompen esas reglas de cómo se conforman los grupos. Entonces, miren bien ese manual. Juan Camilo. Carbonell. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Resulta que es que tengo una inquietud. Digamos, ustedes nos presentan estos proyectos, la verdad, pues son muy interesantes algunos,
pero pues yo había revisado otros y pues digamos que voy esperando a los otros proyectos que se nos van a mostrar, ¿cierto? Pero Sí, entonces, digamos, señor. tengo es dudas respecto a cómo se escogen o cómo se van llenando, digamos, los cupos en los proyectos, ¿sí? Porque supongo que, digamos que, o sea, que hay una preselección de estudiantes, uno tiene que aspirar a ser parte del proyecto, tal vez. Camilo, ¿ya le manual? Pues estoy en eso, pero es que la verdad es que no entiendo bien cómo es la dinámica. El hecho que usted quiera un grupo no quiere decir que esté adentro del grupo. Eso lo tiene que tener claro. Muy importante cuando estemos en la selección ya todos los equipos, tienen que tener varias opciones. No digan, me voy únicamente con este proyecto y ya. Sí, lo que les decía el profe Ismael, acá ya pueden empezar a conspirar, a charlarse, a pisar un proyecto, porque desde ya reconozco que me puede llamar la atención. Ustedes también tienen ahí la oferta de todos los proyectos que hay en los elementos. Pero puede que ustedes, por las reglas de conformación de equipos o porque simplemente se llenen los proyectos, queden por fuera de esos equipos. Entonces, ustedes tienen que seguir con sus opciones. De manera similar funciona con nosotros los profes. Ustedes son los que nos determinan a nosotros y nosotros somos los que los aceptamos a ustedes, los que tocamos su puerta. Nosotros igual, vamos detrás de los proyectos y porfa, quieren trabajar conmigo, métanme. Yo ayudo. ¿Listo? No quiere decir que el equipo me acepte a mí como profesor. Eso depende de cada uno de la cabeza del proyecto. ¿Listos? Creo que más o menos, Juan Camilo. Sí, muchas gracias, listo, vale. Bueno, listo. Entonces, Es que creo que yo tengo la solución para lo que acaba de preguntar, pero la estoy tratando de presentar y ya un momentico Listo. le voy a compartir toda la pantalla, que me queda más rápido. Y creo que aquí les puedo dar una información adicional. Perfecto. Mientras tanto. Sí, sí lo está viendo. Listo, perfecto. Dice bienvenidos a TPI. Sí, señor. Exacto. Esto es el resultado de ir a la parte de selección de proyectos. Esto lo van a hacer después. Y usted ahí va a encontrar quiénes somos los profesores tutores. Después le dicen quién es el que está a cargo de la idea. O sea, por ejemplo, las personas que hoy presentaron seguramente son los que van a estar en esta parte. Luego aquí se van a inscribir las personas que están interesadas en trabajar con usted. Y luego aquí el profesor que quiere participar. Aquí ya me inscribí en otro, que deseo participar como profesor en otro proyecto. Yo ya lo estuve mirando porque no solamente miré los proyectos de ustedes, sino también miré los proyectos de todos sus otros compañeros que son como, eran muchos más proyectos y de los proyectos externos. Entonces, en esta hoja encuentran ustedes donde ustedes se inscriben. Esto creo que va a estar disponible más adelante para ustedes. Eso yo creo que me lo puede confirmar el monitor, que son los que están manejando esta parte de las inscripciones y de las autorizaciones para que puedan empezar a hacer la selección de los proyectos. Sí, sí, ese todavía aún no está disponible, ¿no? Hasta que tenga. ¿Sí le quedó claro o lo confundí más? No, sí, por mi parte ya más entendido. Muchas gracias. Bueno. Gracias, profe. A mí también me quedó claro. Esa es la idea, ese es el trabajo colaborativo que Sí. deben estar haciendo todos ustedes cuando más adelante estén en su grupo. Yo sé esto, entonces le enseño a mi compañero que posiblemente no lo sabe. Gracias, profe. Listo. Entonces, Lady, tú ya tienes disponible el formulario, ¿cierto?
Cuatro. Cuatro. Ah, bueno. Bueno, eso no tiene nada que voten 4 también, ¿no? Simplemente se hace el top. ¿Qué pasa? Puede que les llamen, no les llame de pronto la atención algún proyecto, pero ustedes reconozcan que es un proyecto que se puede trabajar, que se debería trabajar en una asignatura, que la naturaleza del proyecto llama la atención y contamos con que todos ustedes participen en este formulario. Profe Ismael, ¿le parece si damos un tiempo prudente, 5 minuticos, y ya volvemos a vernos? Sí, me parece perfecto. Ahora yo lo que... Sí, señor, me parece perfecto. Y yo Listo. creo que puede ser... nosotros, pregunta para Lady. Sí. Nosotros tenemos opción de mirar Lady, las respuestas. Las respuestas para ir mirando cómo va la participación. Listo. Es un formulario supremamente fácil de diligenciar. Yo creo que debemos hasta las 3:30. Lady nos envía las respuestas. Yo llamo al profe y abrimos otra vez micrófonos en 3:35. ¿Les parece, muchachos? ¿Les parece, profe? Sí, yo pensaría que sí, porque es solamente marcar 3 chulitos y no más. Listo. Entonces, 5 minutos, muchachos. Bueno. Disculpen, ¿les puedo hacer una pregunta a los profes? Sí, señor, adelante. Tengo una pregunta con el tema de la inscripción de los, bueno, de más adelante, ¿no? De los proyectos. Si, por ejemplo, yo veo que pues hay espacios vacíos para inscribirme, pero quizás ya hayan dos personas que sean de mi carrera, de igual puedo dejar mi nombre para, digamos, ser un oferente o ya, digamos, al ver eso, que hay dos personas ahí inscritas en mi carrera, es mejor simplemente olvidar esa posibilidad. Bueno, la pregunta la está haciendo a Juliana, a mí, que somos los profesores, y creo yo que la pregunta debe ser dirigida más bien hacia la parte de los que manejan los resultados, ¿no? Que es a la parte de los profesores y a la parte de la coordinación. Ellos han colocado unas reglas y creo yo que ellos van a hacer cumplir esas reglas. Las reglas creo que ustedes las conocen, ¿no? Las reglas es de que no pueden existir más de dos estudiantes de la misma carrera, que no pueden tener más de un estudiante de diseño industrial, etcétera. Hay una serie de pautas. Ahora, yo me imagino, si yo fuera la persona que hiciera esa selección, que hay excepciones, pues aplico la excepción. Pero eso yo no se lo puedo decir desde este momento porque no participo en esa asignación. Vale, profe, muchísimas gracias. O sea, No, señor. Me perdona, pues, porque de pronto Lady tenga una respuesta a esta pregunta. vale. Es que era precisamente esa mi pregunta, porque pues entiendo que hay unas reglas y que las van a cumplir.
pero me refería era, bueno, como uno no, por decirlo así, no tiene como garantía que efectivamente, por más que se inscriba ahí en el proyecto, va a estar en el proyecto, o sea, cuáles eran los criterios para escoger las personas que iban a ser parte de ese proyecto, si uno quería ser, digamos, participar. Entonces, si había más personas, por ejemplo, uno entrar a competir con personas de su misma carrera, para hacer, digamos, entrar a esos 2 cupos que están permitidos para ese proyecto en especial. Entonces, era más saber los criterios de, como de escogencia, si me hago entender. Muy bien, Lady. Igual que el ejercicio presencial que se hacía tradicionalmente en TPI, que era en un tótem, se presentaba el proyecto, la persona con un número acá, proyecto 89, y presentaba su idea, hablaba, discutía con los otros compañeros, entonces llegaba Víctor Andrés y decía, yo quiero trabajar acá, llegaba Diego, llegaba Angie, llegaba Lisa, llegaba Luis Alfredo. Como yo tenía demasiadas personas, pues decía, bueno, Víctor, ¿usted cómo cree que se puede solucionar esto? Y se hace un proceso de selección con las personas que se van acercando. Obviamente, las primeras personas que están en lista, pues probablemente su interés de primeras llama la atención, seguramente va a ser uno de mis criterios de selección de equipos, seguramente tengo que cumplir todos los requisitos que dice la conformación de grupos, seguramente me di cuenta que Lisa es muy propositiva en este proyecto, mientras que Diego Fernando más bien le interesa el tema, pero no se vio interesado cuando charlé con ellos, entonces probablemente esos van a ser mis criterios de selección de equipo. Vale, perfecto. Era eso, era que era la cabeza del proyecto la que va a escoger las personas que van a estar ahí. Vale, gracias. Sí, señor. Y un consejo para cuando ustedes vayan allá a mirar a los proyectos. Listo. Lady, ¿cómo vamos con ese formulario? Debemos tener 36. Este grupo era 40 y tantos. La deserción. 36, 35, 34, 33. Deberíamos tener 33. ¿Alguien ha tenido problemas? ¿Falta alguien por llenar formulario? Listo, Lady. ¿Nos envías entonces? Listo, muchachos. Muchas gracias por sus votaciones. Estábamos hablando con el propio Ismael y concordamos con su votación. Respetaremos lo que ustedes como equipo presentaron. Secundamos con que es un excelente resultado. Son proyectos que llaman muchísimo la atención. Profe Ismael, ya estamos aquí en sesión. Le colgué a un lado y al otro no. Profe Ismael está sin micrófono, si algo. Bueno, ¿me escuchan? ¿Alguien me confirma? Laura, 2 puntos, V mayúscula. Sí, lo escuchamos. Gracias, Laura. Entonces, sin decir que, voy a leer en orden como aparecían ahí, sin decir cuál quedó de primeras o segundas, estos 3 proyectos, Lady me confirma, son 3, serían los que pasarían a la siguiente etapa de TPI. Antes de terminar la sesión, a estas personas que van a ser los líderes del proyecto, pues saben que tienen una responsabilidad, saben que tienen una ventaja, ya tienen asegurado grupo en TPI, ¿sí? Si logran efectivamente tal vez seguir un poquito esos consejos que dimos en todos los grupos en general, hacerlo, no ser tan específicos, no casarse con una solución. Hombre, si ustedes están haciendo un proyecto de energía, soy ingeniero electrónico y propongo este proyecto,
den el aval de que un ingeniero químico, un ingeniero agrícola, el industrial, el mismo eléctrico diga, puedo trabajar perfectamente en este proyecto, me llama mucho la atención este problema, acepto que realmente lo que están presentando es una idea, actualicen esas cifras, que se sientan más cercanas, qué está pasando aquí en Colombia, qué está pasando aquí en Bogotá, qué está pasando en determinada comunidad, para que ustedes puedan hacer un mejor ejercicio. ¿Listo? Entonces, el profe Ismael aún no lo puedo escuchar, pasó algo con el computador, pero entonces doy los grupos. Entonces, uno de los grupos que va a quedar para la siguiente etapa es el grupo 78, que es agronatural. Yo lo tenía acá vagamente explicado como el proyecto de los extractos naturales para plaguicidas. Entonces, felicitaciones. Es uno de los proyectos que continúan. Ya vayan mirando más o menos, anotando si les llamó la atención, como a muchos les llamó la atención, para ver si pueden trabajar en esos proyectos. El siguiente equipo fue el 83, el de Adobe Ecológico. Curiosamente el nombre lo invitamos a que abandone el Adobe. Puede que sí, puede que esa sea la solución definitiva, puede que esa sea una de las mejores opciones que se pueden utilizar para el desperdicio de ese plástico, pero recuerde cuál es el problema en el que estamos manejando. Me siento muy solito. ¿Me confirman que sí me escuchan? Sí, yo lo escucho. Bueno, por lo menos Daniel me escucha, eso me parece muy bien. ¿Listo? Y el grupo 64. El grupo 64, que se llama Comunidades Sostenibles. El equipo que efectivamente hemos recomendado también, que hay dos proyectos por ahí para que de una vez vayan allá a la página y los visiten, el 87, el 82, que son proyectos que pueden trabajar conjuntamente. Si no estoy mal, miren exactamente el lugar donde está, que propone 82, el grupo 82, para trabajar. De pronto, escoger una sociedad, un grupo étnico determinado, un grupo geográfico, puede ser un éxito para que el proyecto también llame un poquito más la atención. Preguntas, muchachos, específicas, sobre todo para algunos de los proponentes del equipo, no sé si tienen preguntas, si tienen comentarios, si ustedes tienen preguntas para estos equipos. Yo sí tengo una pregunta a lo que decía del lado ecológico. El cambiarle el nombre, ¿eso se puede ahí en la...? No tiene que cambiar el nombre, puedes manejar el discurso, ¿no? El problema es el plástico. Creemos que una de las posibles soluciones puede ser el adobe, ¿no? ¿Sí? Tenemos una noción, es decir, que no se comprometa, que la persona que vaya a trabajar en su equipo no piense de una vez tenemos que trabajar con adobe, sino vamos a solucionar el problema del plástico de desperdicio de todos estos invernaderos que se desgastan cada 4 meses y pinta y todos estos tubos y demás. Listo, gracias. Sí, bueno, ya pude arreglar mi problemita que tengo. Sí, me parece que el colocar lo de Adobe es como muy prematuro. Yo sugeriría incluso que pudiera colocar como el título con el problema real, que es qué hacemos con el plástico y los demás desechos que utilizan en las construcciones de invernaderos o algo similar, ¿no? No sé si eso se puede hacer, no sé, pero yo aconsejaría eso, ¿no? Para no sesgar desde el comienzo hacia una única respuesta, porque no sabemos qué tal que haciendo el estudio encontremos que el plástico se puede utilizar y en la cosa que uno hace de investigación encuentre algunas cosas en donde realmente lo puedo utilizar mejor que en lo que tenía yo como idea inicial. O de pronto. Eso So, es lo de chévere de pronto, TPI. eso sí, sí. Listo. Listo. Bueno, ya en un momento les voy a enviar el formulario para las personas que pasaron finalmente, o sea, sus proyectos fueron seleccionados. ¿Listo? Entonces, por favor, no se vayan.
muchachos, muchas gracias por la participación activa. Estos son como unos procesos. Se van a dar cuenta que las siguientes evaluaciones tienen características similares. ¿Listo? Entonces estamos atentos mucho a esas actividades. Ojo con las instrucciones, los protocolos. Y de pronto en este proyecto nos dejan cambiar las normas. No, sigamos mucho a lo que dicen los protocolos de la asignatura. Y espero que tengan un excelente desarrollo de proyectos, escojan, enamórense de sus ideas y bienvenidos a TPI nuevamente, muchachos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Entonces les deseo una feliz tarde y que escojan el mejor proyecto y que luego durante el semestre le metan la ficha y lo saquen adelante. Éxitos desde ahorita. Muy amables. Muchas gracias.